bienvenidos una vez más a lo que es charlas en tiempos de cuarentena. Y hoy tenemos a una persona muy interesante que vamos a charlar. Su nombre es Manuel Shibuya. ¿Cómo estás, Manu? Muchas gracias, Nico. Bueno, gracias por la convocatoria. Entiendo que a todos. Pero bueno, gracias por este laburo y también por todo el laburo que venís haciendo también en la cátedra de Susana. Así que bueno, nada, agradecido de poder hacer también esta charla. Bueno, para introducirlos en el tema, Manuel es arquitecto de la Universidad de Buenos Aires, ¿esto es correcto? Sí. Sí. Y es también Somos docente. compañeros. Sí, somos compañeros. Y y es docente también en la UBA y en Avellaneda, en la cátedra o en el espacio de matemática aplicada a la arquitectura. En Avellaneda creo que es más al diseño industrial, si eso es correcto, ¿no? En Avellaneda, no, en la carrera de arquitectura Ah, en también. la carrera de arquitectura, bueno, básicamente eso. Y mi primera pregunta para comenzar esta charla es, ¿cuándo te diste cuenta de que querías ser arquitecto y por qué? Es una pregunta compleja. Pero bueno, nada, creo que no sé si de chico es que me gustó la arquitectura o la construcción. Bueno, mi viejo estudió ingeniería civil y se dedicó toda su vida a lo que es la obra y eso. Digamos, alguna influencia de ese estilo debió haber. Fui a un colegio que es muy bueno, aún hoy sigue siendo muy bueno, se llama Carlos Pellegrini, secundaria. Ah, el Carlos Y bueno, nada, Pellegrini. como que tuvo una formación, o sea, lo que pienso como completa en diferentes aspectos. Y en su momento estaba en quinto año, todavía no había decidido. Al principio quería ser odontólogo, nada que ver. Eh, pero llegado justo también, me acuerdo que estaba entrenando, nada, esto al margen de toda esta charla, estaba entrenando tenis, me acuerdo, en una academia ahí en Parque Roca con todos chicos de mi edad, ¿no? Entrenamos casi todos los días y también tenía así como esa pregunta de si dedicarme al deporte o dedicarme, bueno, allá dedicarme al tenis, algo así. Pero en su momento me tiró como algo como medio social, como me impactó mucho, bueno, todo esto que, o sea, por haber estudiado en este tipo de colegios, el hecho de poder, como medio formativo en el sentido de cómo uno puede desde su lugar contribuir a mejorar la sociedad, ¿no? Entonces me quedé mucho con eso. La verdad que el colegio en algún aspecto es como bastante social, todos los años viste que viajás a alguna parte del país a poder reconocer, digamos, culturas e identidades que siguen siendo argentinas, pero un poco a veces son ajenas a lo que nos pasa cotidianamente, a lo que vivimos cotidianamente. Y los últimos años me ha impactado mucho el hecho de cómo yo puedo contribuir a mejorar la sociedad, bueno, desde mi país o desde lo local. Y me había quedado con esto de la educación o lo educativo. Uno de los últimos videos que también que habíamos hecho, habíamos ido a Jujuy, a una especie de meseta en la montaña, un antiplano, y habíamos estado unos días en un colegio rural de ahí del norte, ayudando a los chicos, compartiendo las clases y todo, y me había impactado mucho cómo esos chicos hacían un esfuerzo enorme, digamos, por trasladarse primero al colegio, porque no quedaba cerca, quedaba en el medio del campo, hacían ese esfuerzo por trasladarse, el esfuerzo digamos, uno que vive acá en Buenos Aires, por lo menos, tiene todo a mano, ¿no? El sub del colectivo, si bien yo viví en zona sur y viajaba bastante, como que medianamente tenés todo más o menos resuelto, y bueno, allá los chicos iban caminando. Después el profesor era un maestro rural, también le ponía una voluntad de hierro, la verdad que es elogiable todo lo que hacían. Y a mí me quedó mucho eso, y sobre todo a nivel como estructura pensaba, estos chicos tienen los mismos derechos que nosotros, digamos, al ser argentinos, o uno viéndolos de su lugar porteño, y decía, nada, cómo estos chicos viviendo en otro lado parecieran que viven en otro mundo, ¿no? Y me quedó mucho eso, me quedó mucho en cómo yo podría llegar a ayudar, por ejemplo, construyendo lugares educativos o lugares que nos permitan
de alguna u otra forma como mejorar la calidad de la enseñanza o que uno esté más estimulado a estudiar, o el hecho de poder como fortalecer ese espíritu de búsqueda, de ir digamos, en pro de lo que uno quiere, ¿no? Más allá de que uno después quiera hacer lo que sea, como poder formalizar de alguna forma y poder promover todo lo que esté a nuestro alcance para que eso sea posible, ¿no? Entonces me había quedado mucho eso, y después ya estaba muy seguro que quería hacer eso, como ayudar en lo educativo a poder contribuir con eso, y ahí sí empezó como un debate interno de qué es lo que quería elegir. Me acuerdo que nos daban asistencia pedagógica en la secundaria con psicólogas y asistentes como para poder, digamos, inducirnos a ver qué es lo que queríamos estudiar, ¿no? Tenía un montón de carreras, pero bueno, en definitiva dije, ¿qué es lo que puedo hacer con esto de la educación? La verdad que en un momento sí pensé, bueno, estudiar educación, pero como que no me iba tanto desde lo científico, desde la materia de educación, ¿no? Como que no me sentía como cómodo desde ese lugar, desde lo académico, desde lo conceptual, o qué criterios educativos reformar y todo eso, sino más desde un plano quizás más material de cómo ayudar en ese aspecto, ¿no? Y bueno, en su momento dije, bueno, ¿cómo hago para construir escuelas o colegios? Y dije, bueno, la verdad tengo que estudiar o ingeniería civil o arquitectura. Quizás me daba más por el tema del diseño, y dije, bueno, arquitectura. Y bueno, en ese momento también dije, la verdad que no me va a alcanzar solamente con saber construir, solamente con tener un conocimiento, por decir algo, técnico. Y ahí sí fue que dije, bueno, me voy a quiero formarme en algo que también sea de algún aspecto que me permita, no sé, manejar un presupuesto, financiamiento, tener herramientas, digamos, económicas, por decirlo de alguna forma. Y aparte el colegio donde había estudiado tenía esa base o esa línea, ¿no? El Pellegrini de Buenos Aires, como que tienen por un lado la parte económica y por el otro lado la parte o de letras, abogacía, filosofía. Y bueno, nada, dije, aprovechando que tengo toda esta base, continuar un poco, y también elegí la carrera de economía, licenciatura en economía, y arranqué con las dos, digamos, con ese objetivo de poder estudiar ambas carreras y bueno, en el devenir de lo que fuera, digamos, la formación y todo, poder concretar eso, digamos, ¿no? Así que un poco esa es la explicación de por qué elegí la carrera. Y durante la carrera de arquitectura, ¿qué referentes tuviste o dónde empezaste a ver o empezaste a interesarte por lo que es la matemática aplicada en la arquitectura? Mira, en cuanto a la matemática aplicada, o antes de eso hacer un paréntesis, que en cuanto a mi formación como arquitecto, más de la disciplina del proyecto, digamos, o del diseño, cursé, bueno, en la UBA, y durante toda mi carrera, en una cátedra que se llama Taller ABB de Alejandro Vaca Bononato. Alejandro, creo que de las cátedras de la mañana es una de las cátedras más interesantes que he escuchado, y que la verdad que aplican un montón de cosas. O sea, ven el proceso proyectual de una manera bastante particular. Estaría bueno que lo comentes, tal vez porque hay gente que quiere saber o quiere inscribirse en ABB, tal vez vos podés dar tu experiencia de ese lado. No, tal cual. Bueno, en principio, para destacar el tema de la calidez humana por sobre todas las cosas. Me parece que eso es una de las... Uno se rodea de gente que realmente o tenga digamos, una misma línea humana, no de pensamiento, ¿no? Porque el pensamiento puede ser diverso, pero como una misma calidad humana, y que realmente vea un interés genuino en el otro, ¿no? Que no esté solamente en ese lugar por una cuestión más como de fama o de reconocimiento, sino como un cariño a la docencia y a los estudiantes, ¿no? Bueno, yo sentí eso en un primer momento. La verdad que, imagínate que yo no venía del palo el diseño o un colegio técnico ni nada. Y bueno, creo que el diseño es la primera materia que cursás, bueno, en mi caso fue el CBC.
Y la verdad que, bueno, haberme encontrado con Alejandro Vaca Mononato como que fue un poco formativo en eso y me permitió poder entender la arquitectura desde otro lugar, que no es el mismo lugar de siempre, el mismo lugar que se plantea en la facultad, que es un poco también lo que plantea Susana, ¿no? Susana Toscano, desde la matemática. Pero nada, como que sentí que, y en ningún momento lo habré sentido, sí, como todos, viste, que cursás en grupo y a veces uno dice, bueno, hoy quiero conocer otra cátedra. Se me habrá cruzado por la cabeza, pero lo que siempre sentí, más allá que estaba cómodo y me iba bien, esa es la verdad también, o sea, me sentía cómodo con todos los docentes, ya uno, más allá que cursás en los primeros años, te vas conociendo con todos, además la cátedra es como muy, estimula mucho las relaciones humanas, ¿no? Más allá de docente, estudiante, hacíamos todos los años viajes, varios viajes, pues no era un solo viaje de estudio, y nada, como que de repente, por más que estés en el primer año, terminás conociendo a todos y hay una relación de cercanía muy... que yo creo que para la enseñanza eso es importante, ¿no? Como no ver, o yo lo digo hoy desde el lado docente, no ver al estudiante como un lugar de distancia o de dos compartimentos estancos, ¿no? Que uno alimenta al otro y bueno, no hay una retroalimentación, sino como que sentí eso. Y bueno, en un primer lugar estaba muy cómodo con todos, la verdad que más allá que me caían bien, cada uno era muy singular en algo y había algo de lo que... Porque no es solamente Alejandro, ¿no? Es un grupo humanístico de profesionales, la verdad, muy diverso. Y lo que sentí siempre es que como que yo quería profundizar como en esa escuela o en ese tipo de enseñanza o búsqueda arquitectónica que probar muchas cosas diferentes, ¿no? Entonces, y la verdad que no me arrepiento de nada porque como estoy muy conforme con eso, con todo lo que fue mi periodo formativo en lo que es diseño, más que nada por el tema de cómo uno ve la arquitectura, que me parece que eso, tener el ojo pulido para poder entender la arquitectura contemporánea, bueno, y todo el pasado y todo, ¿no? De un aspecto más como constructivo o filosófico también, me parece que hoy en día es lo más importante porque el mundo exige de nosotros que tengamos ese pensamiento crítico, que bueno, esto es, digamos, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero un pensamiento crítico por todo lo que está pasando, ¿no? Hoy en día la post-pandemia también va a exigir de una respuesta de nosotros como profesionales. Me parece que sobre todo la mirada que uno puede formar o ejercitar en ese tipo de cátedras es, digamos, es muy importante, ¿no? Así que nada, yo me llevo de eso. La verdad que le tengo un agradecimiento bárbaro. Siempre quiero volver, pero bueno, por una cosa u otra, el laburo, miles de cosas que uno hace, se me vuelve un poco difícil. Y con Susana y la matemática me pasó algo también similar. Bueno, Susana es un caso muy, como decir, Claro, muy singular en la facultad. Es muy raro encontrarse con la Susana Toscano si uno tiene la suerte. bueno, En mi caso particular... la pregunta es esa, o sea, ¿cómo llegás a estructura matemática? Mira, O sea, eso... no sé si es fortuito, yo lo veo como todo en la vida, ¿no? Que hay un significado atrás y que nada, como que no es casual, digamos, ¿no? Como que todo tiene una razón de ser. En mi caso, como el 80% de los estudiantes de la carrera cursamos los viernes en Santa María, en Dopaso, no me acuerdo de la otra Blumenfeld, creo que es a la noche. Que esto no es una crítica, ¿no? Pero es una forma de ver la matemática que no sé, más de lo científico, no sé cómo decirlo, no quiero criticar a nadie tampoco. En mi caso cursé en Santa María los viernes a la mañana y la verdad que más allá de que, como te comentaba, en paralelo a cursar una carrera económica, digamos, o más científica, social, pero más ligada a los números y en haber... me fue mal porque no me sentía estimulado, la verdad que no sé cómo explicarlo, pero había desaprobado el primer examen, fui a recuperatorio, lo volví a desaprobar y fue una experiencia muy corta y breve. Quizás sentí que, no sé,
nunca fui bueno tampoco para las materias así, digamos, muy... No sé si es buena para... No quiero decir que me fue mal, tampoco me fue mal, esa es la verdad. Matemática debe haber sido una de las pocas materias que tuve esa experiencia. Pero bueno, no fue buena la experiencia digamos, en Santa María. A Susana la conocí porque en esos años estaba la posibilidad de quien no aprobaba matemática podía cursar después en el verano, un famoso curso de verano, no me acuerdo el año, 2012 o 2013, creo que 2012, y Susana era uno de sus primeros años, creo que ella estaba a la noche en un taller, algo así, dando matemática, como algo como medio exploratorio, y ese curso de verano era como uno de los primeros que daba la cátedra de Susana digamos, como cátedra, ¿no? Y bueno, y la conocí ahí porque me anoté en principio, porque no tenía otra, porque era la única cátedra de verano para cursar matemática, para no perder el año, nada, como todo, uno quiere seguir avanzando. Me conté, había otros docentes en ese momento, pero bueno, Susana estaba a la cabeza, o era una de las que estaba a la cabeza, y bueno, fue también todo, como en ese momento fue todo medio raro, porque viste que uno cursa de lunes a viernes casi a la noche, y es como un shock de información, también de cosas que uno no conoce, digamos, o no conocía yo la matemática vista desde ese lugar, de lo que significa la matemática y la arquitectura, cómo uno hace un camino inverso, ¿no? De poder ver la obra o poder ver el proyecto y cómo uno poder ejercitar el camino inverso, ¿no? Cómo ver la matemática detrás de esas obras, ¿no? No al revés, no ver el teorema, la ecuación y después ir a hacer una obra, ¿no? Entonces, nada, fue algo como muy, no sé cómo definir la palabra, pero entre raro y fortuito, por decirlo de alguna forma. Y nada, creo que el mayor éxito fue haber conocido, creo que a Susana en un ámbito más cercano, o en una corrección o final, o tener la posibilidad de... Bueno, en su momento ella creo que había desarrollado un análisis sobre la obra de Kenzo Tange del Palacio de Deportes en Tokio, y bueno, la había metido con esto de poder, había descargado los programas, GeoGebra, todo, y había empezado a indagar. Creo que también fue más, porque la cátedra en algún aspecto, o por lo menos los primeros años, como daba una idea, y después era mucho como investigación, ¿no? Como investigación. No había tampoco tantos trabajos planteados o tantas referencias que uno pueda tomar, más allá de las teóricas que daba Susana en su momento. Y era más de exploración, y creo que fue algo bastante lindo el hecho de poder dejar como algunas pautas asentadas, y después que de uno también devenga esto que tiene más que ver con una investigación formal de la matemática. Bueno, en ese caso los software que utilizábamos, en este caso era el GeoGebra. Bueno, nada, el CAD y alguno más que utilicé en su momento, el ArchiCAD, y empecé a meterle a full con el laburo. Me tomó bastante tiempo, porque me tomó un año hacer STP. Bueno, después, porque lo iba viendo con Susana, ¿viste? A lo largo de todo ese tiempo. Lo entregué, bueno, y en ese momento le gustó mucho a Su, la verdad que... bueno, yo también estaba muy contento con el resultado final. Y bueno, nada, después Su ese año me comentó la posibilidad de que a partir de ese trabajo, que le gustaría mucho que pueda formar parte de la cátedra como docente. Y bueno, ya inmediatamente el año siguiente arranqué siendo ayudante de la cátedra, y creo que ya en ese mismo año ya tenía un grupo asignado, bueno, nada, yo cursando la carrera, ¿no? Así que, pero bueno, yo creo que más que todo fue un camino, porque también con Susana, como otros grandes referentes de la facultad, uno va aprendiendo como constantemente. De hecho, yo doy clase también, como decías al principio, en la UNDAV con ella, como un mano a mano que tenemos con los estudiantes, y como que todo el tiempo, aparte Susana tiene esto de que está todo el tiempo instruyéndose.
o laburando, está haciendo su doctorado, entonces como que constantemente ella está en contacto con conocimientos, con cosas de afuera, con cosas que ella va pensando, desarrollando, entonces a mí me pasa, esto lo comparto en confianza, no sé si este video lo va a ver Susana, pero que Susana también pasa que va cambiando todo el tiempo, porque un año te dice, bueno, esto es diseño paramétrico, el otro año te dice, no, esto es diseño computacional, bueno, el otro te dice, no, son entornos de definición. Bueno, pero... Y antes era una cosa, bueno, uno como que se tiene que constantemente ir actualizando, pero porque Susana está estudiando eso, entonces es un poco como que, digamos, te da ese hándicap de estar constantemente actualizándote o, digamos, rectificando esos conocimientos que uno fue adquiriendo año a año. Entonces, por un lado, creo que más allá de uno es docente, como docente va aprendiendo un montón de cosas y lo va aprendiendo todos los años. Incluso desde el lugar de docente uno aprende mucho también de los estudiantes, porque como decíamos, como me pasó a mí y seguramente a vos también, incluso también los primeros años de la cátedra eran mucho de investigación y mucho de no era como tan pautado el cronograma. Ahora vos vas, si sos estudiante, como que estudias una obra clásica, una obra moderna, una obra contemporánea, tenés una guía de temas, todo. Es de los años, no estoy diciendo nada malo, sino que era otro punto de vista y era muy interesante los resultados que se conseguían. Pero ¿qué pasa? Antes, para hacer eso, tenías que vos, como estudiante, poner mucho de vos, poner mucho esfuerzo, mucho estudio, mucho desarrollo. Y si no estaba eso, era difícil, digamos, ¿no? Porque el resultado iba a ser malo. Hoy quizás la cátedra acompaña más en un global que a uno le permite un resultado en definitiva bueno. Pero con las investigaciones de todos los estudiantes, como que uno también va entre revalidando lo que estudió, lo que conoció, lo que sabe, pero también explorando y creciendo mucho más, ¿no? Esto de que es el diseño matemático aplicado a la arquitectura, ¿no? Así que bueno, nada. Pero es un aprendizaje constante de los Susana, la verdad que uno no la termina de conocer nunca. Aparte va todo el tiempo acá para allá. Vos estás en la cátedra un día en la clase, vamos a ver algo y de repente sale con otro tema y nos vamos a donde está la cabeza de Su y es así un movimiento vertiginoso, digamos. Pero bueno, es un aprendizaje que uno lo va incorporando semana a semana. No, justamente eso te quería decir, porque me parece que, viste, justamente estamos hablando de esto del tema de que Susana siempre sale con temas nuevos porque está todo el día investigando y estudiando y preparando y proponiendo cosas. Y me parece que creo que esa es la idea del taller contemporáneo de arquitectura, ¿no? Que siempre se esté replanteando los contenidos año a año. O sea, no es que siga un contenido lineal para toda la vida y en toda la cátedra va a estar siempre con ese lineamiento, sino que en realidad como está bueno eso, y creo que es genial que todos los años se diga, no, ahora el contenido se actualiza porque la arquitectura o la investigación toma diferentes rumbos. Y con respecto a lo que decías de las otras profesiones, eso es verdad, tenés razón. Bueno, acá también hay un arquitecto que está que es titular de la Cátedra de Dirección y Legislación de Obra, que es el arquitecto Torres, que también es abogado, o sea, después de arquitectura estudió abogacía porque le gustaba y quería tener otra formación, y hoy en día, bueno, también es dedicado a la docencia, o por lo que yo tengo entendido es dedicado a la docencia, y bueno, gracias a que también, o sea, puede dar esa cátedra porque también sabe mucho del tema y porque le interesa también el tema de la educación y que el estudiante se forme de una manera, por así decirlo, más íntegra o completa. Claro. Pero bueno, más allá de eso, creo que, y para los que no sabían, Manu hablaba de la cátedra cuando recién comenzaba. En el 2011 arrancó como cátedra Espinadel Toscano. Después, bueno, creo que después ahí Susana, porque creo que arrancó como un laboratorio. Después, igual espero que en algún momento Susana esté en la charla para que nos explique un poco más del tema. Pero entonces, bueno, ya. Bueno, la invitamos formalmente. Claro, la invitamos formalmente para que Susana nos explique detalladamente cómo es que inicia esto de la matemática aplicada. Y, o sea, vos ya estarías como docente, o sea, ya te incorporás como docente. Y, o sea, si vos tendrías que
explicar esto de la arquitectura, aplicada a la matemática. O sea, ¿cuál es el objetivo principal hoy en día del taller de matemática? Hoy en día, el objetivo que tiene en el sentido de el aprendizaje de la matemática, porque como todos sabemos, o lamentablemente tenemos culturalizado, la matemática es algo de números, ¿no? Y creo que también coincidimos bastante, todos, generalmente, de que uno cuando lee el plan de estudio de matemática, el plan de estudio de arquitectura y ve matemática 2, se piensa que es la matemática 2, es la correlación a matemática 1. Y yo quiero saber cuál es el objetivo de la cátedra y qué visión tiene hacia la matemática, y cómo es que se lo pueden transmitir al estudiante, porque obviamente que, como te lo dije anteriormente, tal vez tenemos un concepto erróneo de lo que es la matemática en la arquitectura. Claro. En relación a la primera parte de la pregunta, creo que como que la matemática en la arquitectura estuvo siempre, ¿no? Desde la antigüedad o desde los primeros conocimientos arquitectónicos como escuela, que coinciden un poco con los mismos movimientos en la economía, ¿no? Yo discuto teoría económica y a veces uno hace el mismo paralelismo, ¿no? Por ejemplo, el mercantilismo, el renacimiento y así. Pero como que la matemática estuvo siempre, ¿no? De la arquitectura clásica de los griegos hasta la arquitectura contemporánea hoy en día. Creo que el abordaje es que la matemática está implícita en la arquitectura, uno lo piense o no lo piense, ¿no? O uno intencionalmente si tuvo una búsqueda desde ese lugar o no, porque uno tiene muchos preconceptos formados, incluso uno en la cotidianidad, o sea, hoy en la actualidad, diseñando desde un lugar, digamos, si uno diseña desde el lugar desde la modernidad, por decirlo de alguna forma, o desde el orden tectónico, ¿no? de la columna vigailosa, por decirlo de alguna forma, ese mismo orden ya responde a valores que tienen que ver con la matemática de la antigüedad, ¿no? de esto de la arquitectura clásica y demás, el Renacimiento. Entonces, creo que la matemática está implícita desde siempre, desde que podemos hablar de arquitectura, y hoy en día se ha vuelto, digamos, no desde la complejidad de poder entenderlo, sino que se ha vuelto una herramienta, digamos, potenciadora de los recursos morfológicos o proyectuales que uno puede llegar a tener como diseñador, ¿no? Yo creo que hoy la matemática es más accesible, también es más maleable, por decirlo de alguna forma, y es más manipulable. Y eso se da por la introducción de ya hace unos años para atrás, la utilización de sistemas computarizados, software o digamos herramientas digitales que uno puede llegar a tener, que hasta hace unos años uno terminaba proyectando a mano. No quiero decir que una cosa u otra esté mal sobre otra, pero son herramientas que si uno las sabe manipular, digamos, puede llegar a tener un entendimiento, digamos, más acabado de lo que puede ser el desarrollo morfológico, por ejemplo, a partir de parámetros definidos, ¿no? Por uno. Y todo eso es matemática, porque cuando uno desarrolla una morfología, cualquiera sea, puede partir de, digamos, formas regulares o sólidos regulares, cónicas regulares, funciones. De alguna u otra forma uno siempre parte cierto preconcepto, cierto inicio de proyecto desde un rectángulo, ¿no? Porque para decir una planta, no sé, un terreno 866 por 25 por 22, uno siempre parte de como una figura, ¿no? de la cual uno va a desarrollar el proyecto. Entonces, como que en algún lugar eso está siempre presente. El tema es si uno lo quiere ver o no. Si uno lo quiere ver, puede utilizar todas las herramientas que estén a disposición. Y si uno no lo quiere ver, va a terminar diseñando con lo que uno sabe que en definitiva es lo que tiene implícito uno en su conocimiento, ¿no? Pero acerca de la enseñanza o acerca de esto que consultabas de cómo uno lo puede abordar hoy en día, también acerca de los estudiantes y todo, es un poco también ver
lo que fue el contexto y lo que fue, creo que el desarrollo marcado así como arquitectura clásica, digamos arquitectura moderna, arquitectura contemporánea, no haciendo de esto como un historicismo de lo que es la arquitectura, pero básicamente en términos de proyecto, de diseño, como la arquitectura contemporánea se rige un poco por esto de que tiene que ver con esto de la filosofía deconstructiva o la filosofía puesta en el lugar del observador, ¿no? O sea, del lugar, la importancia del observador es más fuerte que el del proyectista, ¿no? O sea, el observador juega un rol mucho más importante que el del proyectista, y el conocimiento del observador es muy importante, ¿no? Hacia dónde está dirigido eso. Entonces, como que el proyectista pasa a adoptar los valores del otro como formación de lo que uno quiere llegar a ser. Antes me parece que era un poco al revés, ¿no? La figura del diseñador o del proyectista era mucho más importante, ¿no? Hablábamos del arquitecto, tal cosa. Y hoy un poco todo eso está trastocado, los valores como se rompieron, justamente hablando un poco de esto que comentábamos recién de los valores, por ejemplo, tectónicos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de, desde el orden trilítico griego que lo regía a nivel estructura, hablando, por ejemplo, una columna, un sistema de distribución de cargas como una viga, la losa, el friso, digamos, a la terminación de la cubierta, es un poco rigió la arquitectura y rige hoy, por decir algo, en Latinoamérica, ¿no? Como los sistemas más, esto del hormigón, la estructura, que uno recorre la ciudad, un edificio construyéndose y se rige del mismo orden tectónico, ¿no? Que estamos hablando. Ahora, el deconstructivismo o la propuesta desde filosófico, no sé, podemos hablar de Derrida, miles de filósofos que un poco proponen como romper con todos esos esquemas, como poder reinterpretar, che, ¿qué significa un elemento de sostén? ¿Qué significa una viga? ¿Qué significa una losa? ¿Qué significa una cubierta? ¿Qué significa? Y muchas veces en hacerse esa pregunta uno encuentra como resignificados o propuestas morfológicas que pierden esa identidad tectónica, ¿no? Entonces, hoy en día las obras contemporáneas que están relacionadas al diseño computacional, no quiero decir paramétrico, porque si Susana ve este video después va a decir, no, ya es de otros años atrás, pero, o sea, relacionada a eso involucra que hoy en día como la materia ingenieril o la materia del desarrollo está todo involucrado en este tipo de sistemas que se llaman BIM, BI y latina M, que en inglés en las siglas es Building Information Modeling, que en realidad significa que uno diseña un modelo que está en relación con un montón de disciplinas todas al mismo tiempo. Que uno antes se regía solamente por valores, por decir algo, estéticos, ¿no? Obviamente después estructurales también, pero hoy en día valores que tienen que ver con, no sé, con diferentes campos de la misma ciencia, como, no sé, las instalaciones eléctricas, sanitarias, bueno, las estructuras, pero también valores que tienen que ver con el tiempo, con el paso no sé, de la luz, con el paso del clima, el asoleamiento, no sé, con diferentes aspectos que uno los puede llegar a introducir o parámetros que pueden o no modificar la obra, ¿no? Y que a su vez, en este tipo de metodologías, involucran que un ajuste en algún parámetro del proyecto que yo esté diseñando determina una modificación en el todo, ¿no? Antes uno, por el solo hecho de, por ejemplo, como diseñamos hasta hace unos años en AutoCAD, uno dibujaba la planta, dibujaba un corte, una vista. Bueno, yo también me formé ahí, no soy un bicho raro, yo también hice el mismo proceso, pero como que uno modificaba la planta y después tenía que interpretar lo que se modificó, modificar el corte, modificar la vista y así, ¿no? Y hoy en este tipo de sistemas como que todo eso está puesto al servicio más que nada de poder eso, hacerlo más eficiente, por decirlo de una forma, y que el ojo vaya a otros detalles, ¿no? Entonces, como el hecho de uno estar modificando ciertos aspectos o parámetros que todo el tiempo le permiten a uno estar constantemente
digamos, modificando y ver qué pasa con todo esto que estamos hablando, con la estructura, con no sé, el diseño de iluminación, el clima, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hoy en día, el hecho de poder, uno, vincularse con ese tipo de sistemas y tratar de poder interpretarlo, le permiten a uno hacer como modificaciones, reinterpretaciones o un análisis casi como de sensibilidad de lo que puede llegar a pasar, mucho más rico que el anterior sistema con que diseñamos, que es más estructurado, que uno cambia y después tiene todo un proceso, ¿no? Para volver o para modificar. Entonces, ese tipo de sistema está relacionado con ciertos parámetros, que obviamente la matemática está presente, que, viste, la matemática es como una ecuación, ¿no? Vos tenés una ecuación en el medio, ingresa información, la ecuación lo procesa y tenemos un resultado. Este tipo de sistemas funcionan así, o sea, yo puedo ingresar datos a una ecuación que sería el BIM o el proyecto puesto así en diseño paramétrico, ingresa una información en la ecuación y por ende da un resultado. Entonces yo puedo, digamos, diversificar la información que ingresa, por decirlo de alguna forma. Entonces, cambio la información que ingresa, se procesa o se reprocesa con, digamos, la génesis que yo haya determinado, ¿no? Las variables que yo haya convenido como diseñador, y todo el tiempo voy teniendo como resultados diferentes según digamos, los parámetros que yo quiera ingresarle, ¿no? Entonces, el hecho de cómo uno lo entiende hoy de la matemática y todo es, como decíamos recién, ¿no? El hecho de poder, digamos, circunscribirlo desde figuras o representaciones matemáticas más generales o más abstractas a representaciones hoy que nos dan una gran potencialidad, ¿no? Como el hecho de poder entender morfologías que tengan más que ver con representaciones más relacionadas a formas como polinómicas o curvas de tipo, siempre hablamos de esto, spline, ¿no? O curvas que tienen puntos de control en donde yo puedo llegar a determinar, no sé, o la concavidad o digamos la superficie que abarca, uno viéndolo digamos, desde un punto de vista del área, ¿no? O más que nada la envolvente que uno puede llegar a generar a modificar esas curvaturas, ¿no? Entonces, como que hoy en día de alguna forma la arquitectura se ha vuelto como más plástica en ese aspecto, como que ya no importa tanto estos mismos órdenes que hablamos antes, lo tectónico, la estructura, sino que hoy en día como el diseño ha tomado como mayor preponderancia y después todo lo otro se puede calcular. La estructura se calcula, en definitiva la viga, la losa, lo que sea, y puede estar resuelto por otros métodos, ¿no? Que antes no estaban a nuestro alcance. Hoy en día calcular una estereoestructura, una envolvente, es mucho más fácil que para un ingeniero estructural hace 20, 30 años. ¿A qué voy con esto? En que si uno lo puede interpretar y profundizar en eso, las herramientas que uno puede ya tener como diseñador o como proyectista son mucho más ilimitadas, por decirlo de alguna forma. No digo ilimitadas porque siempre hay un limitante, ¿no? Bueno, el conocimiento es un limitante. Este tipo de herramientas informáticas requiere que uno conozca, ¿no? Digamos, cómo se utilizan, porque si no, para uno termina siendo un limitante también eso mismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que en base a... es poder entender también el tipo de pensamiento, por ejemplo, que lo damos en la cátedra como propuesta, ¿no? O sea, obviamente tocamos todo el tema de GeoGebra porque es un recurso, digamos, matemático muy sencillo y muy fácil de hacer una relación entre la arquitectura y la matemática, pero también utilizamos, por ejemplo, los programas como Rhinoceros y el plugin que trae, que se llama Grasshopper, que nos permite a nosotros, entendiendo cómo funciona, poder recrear una forma a partir de ciertas ecuaciones. Ayer estábamos dando clase con Susana en la Universidad de Avellaneda y uno trae, por ejemplo, como análisis de referente que estaba estudiando la iglesia Atlántida de Dieste, ¿no? En Uruguay. Y viste cómo es la morfología, ¿no? La iglesia de esas paredes curvas. Del ladrillo, que tiene una morfología así como una curva seno-coseno y digamos una interacción con una función lineal en planta.
Nada, analizándolo con los chicos en vivo, abrimos el programa, el Reino de Grasshopper, y por ejemplo, adoptando una función lineal en planta, porque la fachada llega así, ¿no? Lleva sinusoidal y llega a una lineal, ¿no? Que es la fachada en sí mismo. Pusimos una función lineal en planta con un dominio, como tiene 37 metros la fachada, de 0 a 37. Levantamos una función con una altura de 7, o sea, Z7, ¿no? Por el sistema de eje de coordenadas, y en el Z7 hicimos una función seno, ¿sí? Cualquiera sea una función seno común, le agregamos, por ejemplo, un factor de multiplicación para hacer esa función seno parametrizable, porque si no es como si fuera seno de x nada más. Hicimos una función seno con un Z en 7, una función lineal teníamos en planta, y simplemente le agregamos una operación más que era la de superficie, ¿no? Que en Grasshopper se llama loft. El Grasshopper está en inglés, lamentablemente para el que no entiende inglés, como que forzadamente tiene que aprenderse algunas palabras. Pero incorporamos un parámetro que se llama loft, que lo que hace es generar una superficie entre dos curvas que son paralelas entre sí, entre una recta y una curva de seno, una función seno. Y generamos, digamos, una superficie que es, digamos, casi idéntica. Uno tuviera que recurrir al plano para sacar bien la función seno que es, pero lo podríamos hacer porque la calcamos, sacamos puntos o hacemos un ajuste por seno, un ajuste polinómico si fueran parábolas, y uno obtiene esa función que después puede recrear en el Grasshopper. Yendo un camino inverso, esto porque la obra está construida, pero yendo un camino inverso de que uno está diseñando, lo mismo puede hacer, puede recrear una función lineal, sabiendo que uno quiere desarrollar una envolvente que tenga justamente esto, ¿no? Una forma sinusoidal, utiliza cualquier función paramétrica, digamos, asequible a tener una curva polinómica, una curva de grado seno o coseno, y puede generar inmediatamente, lo hicimos en 2 minutos, ¿no? Con Susana en ese momento, un trabajo que seguramente Dieste lo debe haber hecho a mano, con un gran conocimiento de la matemática. Digo Dieste como montones de arquitectos, Calatrava, hay muchos arquitectos, bueno, Kenzo Tange, como decíamos al principio, o Miralles, que trabajaron desde otro lugar, ¿no? Pero sin duda con muchísimos conocimientos acerca de esto. La matemática también es un dibujo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, una parábola uno la tiene que saber dibujar, Gaudí, por ejemplo. No solo calcular, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces hay un análisis gráfico y hay un análisis, digamos, metodológico, ¿no? De matemático. Y bueno, nada, con este programa lo que veíamos era cómo poder generar en tan solo 2 minutos esa potencialidad de poder generar y también poder, como decíamos recién, porque uno por el sistema que creamos ayer podía, digamos, modificar la función seno, modificar la altura, modificar el ancho de la pared, modificar, después incorporamos otro componente que llamaba, bueno, división de dominio, isotrim en inglés, que es poder dividir la superficie en vectores V, digamos, y hacer una malla, y poder entender, bueno, en cuánto lo quiero dividir, en cuánto quiero dividirlo en Z, en X y en Z, y no sé, poder entender que ese elemento que termina dividiéndose es un ladrillo, por ejemplo. Bueno, y tantas cosas, ¿no? Entonces, nada, como que me parece que el entendimiento de esto nos da la posibilidad, y es un abordaje, no quiere decir, porque hoy en día en Latinoamérica es muy difícil poder ver este tipo de proyectos, que son proyectos un poco medio, por decirlo de alguna manera, sin contexto, ¿no? Porque son proyectos que pueden estar en Dubái, en Nueva York, en Europa, y quizás el proyecto es el mismo. No estoy haciendo un análisis de esto, ¿no? Una crítica, pero... Eso te quería preguntar. ¿Qué respuesta tiene la cátedra o el taller o vos, si querés hablar por vos, habla por vos, de la gente que dice, no, pero eso es una arquitectura de ego, una arquitectura de revistita, una arquitectura que hacemos esas curvas y esas obras para decir que soy yo, porque yo hice esa obra y me destaco? O sea, ¿qué respuesta tenés vos
en base a la gente que dice eso, que, o sea, está bien, es arquitectura, pero no es una arquitectura que se puede acoplar a un contexto o acoplar, o la arquitectura del hoy. Porque muchos dicen eso, ¿no? Como que la arquitectura, asumir que esa arquitectura es una arquitectura del futuro, es como tirar el problema para adelante, cuando en realidad podría tranquilamente ser la arquitectura del hoy, pero hay personas que, o gente, o sociedades, que se quedan en la arquitectura moderna o en la arquitectura clásica, y es como que dicen, no, hacer eso, o hacer, por ejemplo, lo que hace Frank Gehry, es arquitectura de ego. O sea, no tiene nada que ver, o sea, no podría ser la arquitectura del hoy, del futuro. Bueno, antes que nada, en cuanto a lo que puedo llegar a inferir, yo, digamos, o la cátedra en sí mismo, en particular voy a hablar de mí porque no quiero hablar por Susana en primer lugar o por todos los docentes, ¿no? Porque en ese sentido como que tampoco hay un conocimiento que es el mismo para todos, o Susana nos dice, chicos, hay que pensar así, todos pensamos igual. Yo creo que desde mi lugar, simplemente respetar lo que cada uno diga. Yo, y en esto me voy más a mi faceta económica, me gusta pensarlo desde el punto de vista, hay una escuela que se llama marginalismo, que después desde otro lugar es un poco cuna de lo que es la escuela austríaca en economía y demás, que hoy en día es una buena escuela para poder estudiar con todo lo que está pasando, ¿no? Pero el marginalismo lo que propone es que, también como decíamos al principio, ¿no? Como ponerse del lado de la otra persona, ¿no? En este caso el consumidor. Y el marginalismo a esta pregunta de... Justo yo doy una materia que se llama teoría económica, que vemos la historia de la economía a nivel teoría, desde los orígenes, que también tiene que ver con la Grecia antigua, porque también está ahí Aristóteles, San Tomás de Aquino y demás, hasta hoy en día, ¿no? Los últimos premios Nobel, pero en ese repaso hay una escuela que es muy importante, se llama el marginalismo, que lo que propone a una pregunta, que es la pregunta del precio, cuánto valen las cosas, una de las preguntas más importantes de la economía. Marginalismo lo que propone es que, por ejemplo, Aristóteles hablaba de que había algunos bienes que tienen un valor, digamos, exacerbado por sobre otros que son indispensables para la vida, como el agua. Y no podía entender cómo las joyas, que tienen un valor para la vida mínimo, porque ¿qué hace una joya? No te da de comida, no te da sustento, no te da vestimenta, nada. Como eso tiene un valor tan elevado y el agua, que es casi imprescindible para vivir, tiene un valor tan bajo. Aristóteles no lo podía entender. Él lo enuncia con una, digamos, dictamen que se llama la paradoja del valor, ¿no? O sea, como algo tan innecesario vale tanto y algo... Bueno, todos los economistas a lo largo de la historia dan respuesta a esto. Smith, Marx, no sé, todos, Ricardo, cada uno con su visión, ¿no? El mercantilismo, la fisiocracia. El marginalismo lo que trae de nuevo, que quizás también tenga que ver con todo esto del deconstructivismo y demás, es que se pone del lado del otro, ¿no? Y el marginalismo se pone al lado del consumidor y dice, mirá, si vos querés pagar por un cuadro de Picasso 1.000 millones de dólares y para vos vale eso, está bien, digamos, ¿no? O sea, entonces lo que responde es que el precio vale, en definitiva, lo que diga el consumidor. Si el consumidor dice que eso vale tanto y está de acuerdo, está bien. O sea, la economía se basó muchas veces como verlos del otro lado, del oferente. Los precios valen tanto. O sea, yo produzco las cosas y determino el valor de las cosas. Yo produzco, no sé, soy Google, por decir de alguna forma, y hace unos años hice los Google Glass. Y dije, bueno, valen $1.000. Ahora lo saco al mercado como una super innovación todo. Y el mercado no los reconoce o no está dispuesto a pagar. Ese producto se discontinúa y finaliza su vida, digamos, como su ciclo productivo, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo creo de algún lugar con la arquitectura tengo ese respeto, ¿no? Por lo que piensa el otro. Si el otro piensa que eso es así, está bien. Yo lo que voy es poder desarrollar una arquitectura que hacia a la otra persona le provoque una emoción, ¿no? Que le provoque, digamos, una reminiscencia hacia cosas que uno quizás no estaba acostumbrado. O sea,
que a uno le provoque algo, una arquitectura, ya creo que eso es un valor. O sea, creo que eso ya es un valor logrado, ¿no? También a uno le puede provocar repudio o, digamos, una afinidad, ¿no? Hacia eso que... Pero si a uno le provoca una emoción o un sentimiento, uno lo hace, por decirlo, pensar o desarrollar un pensamiento crítico en torno a eso, me parece que ya con eso es válido, ¿no? A mí me gustan, digamos, personalmente estoy hablando de la estética, ver una arquitectura de Gehry o de Zaha Hadid, o de tantos otros, o Calatrava un poco más atrás, o Miralles. Quizás no son arquitecturas locales, o no son arquitecturas que nosotros la vemos usualmente en Latinoamérica, ¿sí? Y sí podemos ver la arquitectura que tiene más que ver con, digamos, otro tipo de escuelas que están más relacionadas a la modernidad, pero tienen que ver más con esta arquitectura de rascacielos o arquitectura de torres. Eso se ve más localmente en Buenos Aires, en Chile, o en otras partes de Latinoamérica. Pero en relación a este tipo de arquitectura que comentás, yo pienso que están desarrolladas de esos parámetros, ¿no? De los parámetros computacionales actuales, o Foster mismo, ¿no? Que también es un, digamos, es un intermedio entre estas dos escuelas, por decirlo de una forma. Pienso que a uno le trae como ciertos aspectos de nada. Yo pienso que si existen y son válidos es porque alguien los está validando también, o la sociedad misma se está apropiando de ellos. Entonces, criticarlo o no, me parece que está bien, porque cada uno tiene un punto de vista y eso hay que respetarlo. Pero si existe en el mundo y hoy en día también se construye cada vez más de ese lugar, parece que hay que poder darle algún tipo de entendimiento, algún tipo de estudio y ver si se puede incorporar o no a nuestro tipo de sociedad, ¿no? A una sociedad latinoamericana o vista desde este lugar. Siempre se habla, ¿no?, de la arquitectura vista desde acá, desde lo local, ¿no? Hay un montón de autores que hablan de eso. Pero me parece que habría que repensar, ¿no? Si no se puede pensar una arquitectura local con los recursos locales, pero pensar un diseño computacional también, ¿no? El diseño computacional trae un montón de aspectos relacionados con la eficiencia material o con el aspecto de poder optimizar al máximo el recurso tecnológico, ¿no? El recurso material, el ladrillo, el vidrio, lo que sea, el hierro, el metal. Pero bueno, nada, es una pregunta quizás un poco personal. Yo pienso que son arquitecturas que a uno le provocan, digamos, a uno le hacen al alma, me parece que te provocan más una expresión de sorpresa, por decirlo de una forma, o que algo que uno ve constantemente, ¿no? Que a uno lo traen con cierto sentido. Ah, esto es un edificio. Ah, esto es una escuela. Ah, esto es un banco. Ah, no, esto es un estadio de fútbol. Ah, no, esto es otra cosa, que podría llegar a ser millones de programas. Pero me trae, digamos, otra consideración. Como uno no vive, por lo menos si la crítica viene desde nosotros o nuestro tipo de sociedad, uno no vive con esas arquitecturas constantemente. ¿Podría vivir? Pero bueno. ¿Cómo? ¿Podría vivir con, o sea, vos te imaginás viviendo en un conjunto de viviendas donde la arquitectura sea de ese tipo, o viviendo, por ejemplo, o yendo, no sé, a una universidad o a un banco o a un museo donde la arquitectura pueda llegar a ser como la arquitectura desconstructivista? Mirá, yo no he viajado mucho, he viajado poco, pero por lo que he viajado, lo que puedo asociar yo, ¿no?, es que de alguna u otra forma este tipo de arquitecturas, como son más contemporáneas, tienen un tiempo de apropiación, por decirlo de una forma, pero también tienen una vigencia que es desconocida por ahora, ¿no? Porque, no sé, a mí me tocó estar en Sevilla, por ejemplo, y ver el Parasol de Sevilla, que es un tipo de arquitectura que uno, no sé, recorre 2, 3 cuadras y tenés la Catedral de Sevilla, que es nada que ver, pero conviven dentro de lo que es la misma ciudad, ¿no? Y con la misma identidad cultural y todo. Ahora,
si uno se lo apropió, yo creo que sí, porque uno recorriendo la ciudad y viendo ciertos perfiles urbanos, de repente estás caminando por una calle, aparece un fragmento del parasol y como que ya está apropiado de alguna forma. Y la gente mismo te lo muestra, ya que está lleno de turistas y todo, es como que de alguna forma eso es incorporado. Ahora, la otra pregunta es si consultaba si uno puede vivir o no. Yo, por ejemplo, dando otro ejemplo de arquitectura computacional, por ejemplo, el estudio de Big. Yo ahora antes Es, es una. hago un paréntesis porque justamente Vic tiene obras en donde aplica eso. Pero a ver, vos quiero ver lo que decís, a ver si yo también coincido con lo. No. Yo quería dar este ejemplo porque es un estudio que también estudiamos y la verdad que es joven y es muy interesante lo que hace, ¿no? De nuevo, cada uno lo puede criticar o no y totalmente respetable. Pero me parece que, por ejemplo, el estudio de la vivienda mínima o la vivienda social, ¿no? Big lo que hace es una respuesta, digamos, de este momento a esa necesidad, ¿no? A la vivienda social o a la vivienda mínima o al conjunto de viviendas, ¿no? Quizás, obviamente, tienen que ver con un entorno que no es nuestro, ¿no? No sé, países nórdicos, Dinamarca, un tipo de cultura, un tipo de sociedad, no sé, la limpieza, la ciudad, miles de cosas, de factores, los aspectos tecnológicos, el desarrollo industrial también. Obviamente no es lo mismo construir en un lugar donde uno tiene un abanico de posibilidades técnicas que en otro que no, pero me parece que la respuesta morfológica a ese tipo de proyectos o a ese tipo de programas es muy creativa y es muy, digamos, asociado, reconocida en el lugar, ¿no? Justo a Dinamarca no fui, pero No, mira, lo que justamente. uno ve o en los videos o en las entrevistas y todo, la verdad que son Justamente. perfiles urbanos que se van recreando y el mismo lugar o el mismo paisaje ya los incorpora en sí, ¿no? Entonces, nada, yo pienso que es una respuesta interesante al tipo de programas que hoy se pueden llegar a pensar como esto, ¿no? De vivienda social o vivienda mínima, además, ¿no? O sea, como ejemplo, digamos, paradigmático, tenemos la vivienda mínima de Le Corbusier, que tiene otra respuesta, digamos, contextualmente hablando, totalmente distinta, ¿no? Posguerra, veamos también eficiencia material, todo. Y ahora hoy que tenemos otro tipo de recursos que apelar, o otro tipo digamos, más allá de que el programa sigue siendo el mismo, ¿no? O la necesidad, la respuesta que se apela tiene que ver con un discurso que no tiene que ver con la posguerra, por ejemplo. Entonces, nada, me parece que es muy interesante y nada, la verdad que no lo podemos vivir, como decías vos en la pregunta, porque uno no vive, no sé, yo vivo en un edificio acá de Buenos Aires, ¿no? Nada que ver y es de tantos años y bueno, habría que hacer esa pregunta a alguien que Bueno, viva en Japón, en Dinamarca o en algún país de bueno, Europa, ¿no? justamente esto con Vic es un caso particular, porque yo tuve que estudiar o investigué sobre la vivienda social colectiva en Copenhague y habían hecho justamente una obra que lo que quería no era llamar la atención, sino acoplarse al contexto y a la ciudad. Y vos veías eso, y era arquitectura contemporánea, pero era arquitectura aplicada a la matemática, pero habían estudiado todo. Habían estudiado de que el material que tenía que cubrir las paredes de hormigón, que eran de madera, tenían que envejecer. Entonces, ese envejecimiento de la madera hacía que juegue con el color de todo el contexto. Entonces, y además se abrían a la calle porque generaban una curva que, como todas las veredas de Copenhague eran chiquititas, ahí se abría la calle y además era todo un sistema pensado. Y además, otra cosa, esa curva generaba más metros cuadrados adentro. Entonces ganaban metros cuadrados, ganaban iluminación, ganaban orientación. Entonces, claro, justamente por eso cuando hablaste de Vic dije, es un ejemplo clarísimo de que la arquitectura puede estar emplazada en un lugar que tal vez uno no se imagina. Sí, tal cual. Y justamente cuando vos decías eso de que
está bueno de que esta arquitectura sea reconocida más por su contexto o su lugar. Oscar Niemeyer decía en su momento que él había logrado que su arquitectura sea anónima. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos ibas a Brasil y decías que era Oscar, no hacía falta que digas que eras Niemeyer, como que su arquitectura, él logró que su arquitectura sea anónima. Y me parece que hay algo parecido, ¿no?, con esto. Bueno, pero ahora me parece muy interesante todo lo que dijiste y todo lo que comentaste acerca del desarrollo y la investigación en los talleres de matemática. Pero bueno, estaría bueno que ahora, si podés mostrar algo del trabajo o de realizado por los estudiantes o alguna cosa que la verdad que te soy sincero, no pude buscar mucho, pero te comparto aunque sea nada, esto que estábamos... Dale, bárbaro. Así, porque me parece que creo que también... Viendo ayer... Dale, porque me parece muy interesante, ya que como lo planteas vos o como lo plantean cada docente en el taller o Susana, de que el mejor ejemplo que pueden dar de lo que ustedes, de lo que estamos haciendo en el taller, es el trabajo de los estudiantes, me parece. Está bueno. La verdad que no son los mejores, deben ser trabajos de algún año que nos quedó ahí en el registro y hicimos... este power para dar ejemplos en la facu de cómo hacer un rediseño. La verdad que tengo que hacerme ese trabajo de buscar los mejores quizás resultados o digamos, no los mejores en términos como de rendimiento de diseño, sino como los más singulares, ¿no? Por alguna u otra búsqueda que los chicos hicieron. Bueno, nada, lo que tratamos de hacer nosotros en la cátedra es el hecho de poder... Hacemos un proceso inverso, como decíamos antes, la obra ya está construida, lo que queremos hacer es meternos en la cabeza, como hacer un estudio genealógico de lo que fue el proyecto, meternos en la cabeza del proyectista o el estudio o el arquitecto que lo hizo y poder entender, bueno, para hacer esta obra, ¿qué hizo? ¿Qué líneas trazó? ¿Qué envolventes generó? ¿Qué geometría, ¿no? Implícita tiene la obra? Entonces lo que hacemos en un camino inverso es analizar la forma, como está generada a partir de la traza que lo genera. Viste que cuando éramos, bueno, vos sos de la misma generación que yo, Nico, así que dale. Podemos hablar de ejemplos para nosotros que sean cotidianos. La revista Villiquen, que igual es una revista que tiene cierta... Sí. No sé si todavía sigue en circulación, pero... Creo que sí. Cierta edad, ¿no? En la revista Villiquen venían, por ejemplo, figuras para armar... Sí. Un dinosaurio, sí. Lo que sea, ¿no? Me acuerdo de los dinosaurios, algún esqueleto humano, una cosa así. Pero bueno, venía en la revista Villiquen, y para que venga en la revista Villiquen tenía que ser algo plano, ¿no? Porque venía en la revista, después uno lo armaba o lo sacaba de la revista y era como una especie de planchuela donde tenía, digamos, por decirlo así, las figuras planas, con un croquel, ¿no? Croqueladas, donde uno las iba desarmando y después la iba componiendo a partir de esos fragmentos, ¿no?, que uno recortó de la revista. Entonces, uno con un elemento plano iban componiendo, por ejemplo, no sé, un dinosaurio, un tiranosaurio rex, por ejemplo, ¿no? A partir de una serie, no sé, con una médula, la espina del dinosaurio en corte, por decirlo de una forma, y un montón de secciones que iban componiendo un poco la morfología de ese dinosaurio. Eso hoy un poco lo recrea, por ejemplo, un tema de radiografía en 3D, ¿no? Que en realidad uno va a hacerse una placa, ¿no? Como antes, ¿no? La placa antigua, una resonancia como magnética, y son un montón de miles de fotografías que van recomponiendo por la posición con que fue tomada la fotografía como el diseño tridimensional, ¿no? Bueno, algo así tratamos de hacer en el entendimiento de las obras, como vemos acá, por ejemplo. Es un grupo de dos chicas de la FADU del 2018 que fueron desarrollando los perfiles de esta obra de Zaha Hadid, que como vemos no es la obra, uno ve, esta en realidad es un rediseño, ¿no? Porque justo esta presentación tiene que ver con eso. El anterior era de la obra original, pero como a partir de esos perfiles uno puede reconocer la envolvente de la obra, la morfología de la obra, y cómo después uno, reinterpretando o parametrizando, modificando ciertas variables de ese perfil original, puede
cómo desarrollar una nueva propuesta, ¿no? Es un poco este por ejemplo, es un caso de una obra de Foster que nada, como que se iba componiendo a partir de una sucesión de circunferencias que están desfasadas en el eje Z, ¿no? La elevación, y un poco respeta esto del asoleamiento, cómo, digamos, aprovechar al máximo el tema de la iluminación, el sol natural y demás, ¿no? Esta es como la explicación de cómo se genera, que es muy sencillo, a partir de poder circunscribir la circunferencia, poder tener un desfasaje de nivel a nivel, de 3,5 metros, 4 metros de nivel a nivel, en una relación que tenga que ver con la entrada del sol, y bueno, cómo uno lo puede llegar a componer después con una estereoestructura final que le dé envolvente, ¿no? Y cómo, bueno, reinterpretando esos mismos valores, o las mismas circunferencias, o las mismas, digamos, operaciones que uno va desarrollando sobre la morfología de la obra original, uno puede, en este caso es la reinterpretación de los chicos, de cómo, quizás manteniendo en este caso la envolvente o el sistema estructural y demás, generar una obra totalmente nueva. En este caso creo que era como una especie de, lo primero, un edificio público, o sea, administrativo, y esto era como una especie de, digamos, de nueva pérgola en una plaza, un espacio público, ¿no? Como Chillida. Pero interesante como a partir del mismo concepto puedo llegar a generar una respuesta programática diferente, pero que sigue siendo muy atractiva, ¿no? Y con el simple hecho de modificar solamente algunas variables, ¿no? Bueno, estas son otras vistas también del mismo ejemplo, ¿no? De la misma obra. Simplemente a los chicos le damos digamos, consigna poder modificar la misma genealogía, o sea, mantener el código genético de lo que fue la obra, modificar ciertos eslabones, por decirlo de una forma, parámetros, y que los chicos puedan encontrar nuevos usos, nuevos emplazamientos, nuevas escalas, nueva digamos, funcionalidad espacial, bueno, y los resultados son un poco estos. Esta era una estación, creo que de tren de Calatrava, ¿no? Esta creo que es la obra original, y bueno, acá es el mismo ejemplo, ¿no? Creo que la obra original está acá arriba. El mismo ejemplo de los chicos, o sea, digamos, modificando estas dos grandes salas de la obra, cómo uno puede llegar a, no sé, simplemente modificando un ángulo de rotación o abriendo las salas, desarrollar una obra, digamos, completamente diferente. En este caso no recuerdo cómo el programa propuesto por los chicos, pero nada, ya a simple vista como que tiene una morfología fuerte, o digamos claramente distinguida en un entorno distinto, el otro en un entorno urbano, este parece un entorno natural, pero cómo uno puede dar respuesta a eso, ¿no? Bueno, en este caso, nada, era el centro Rolex de Saná. Creo que los chicos habían diseñado un objeto, en definitiva, porque vamos a esto, ¿no? Quizás detenernos más en la morfología y en el rediseño de eso, más que en la utilización final, ¿no? También un grupo que bueno, pudo entender el desarrollo de cómo se generaba esa obra, ¿no? Del centro Rolex, esa losa, y cómo podía ya tener una utilización, un uso diferente a partir del entendimiento de sus variables. Este es ya directamente la imagen final, pero el análisis había sido sobre el Centro Acuático de Londres, Zaha Hadid, que bueno, nada, como que los chicos también habían podido desarrollar lo que es la morfología o la genética, cómo digamos, está justamente formada la obra, cuáles son las curvaturas, las funciones, digamos, las cónicas. En este caso es fuertemente identificable como hipérbolas que van trabajando sobre otra curvatura que no tiene una función reglada, por decirlo de alguna forma, y más que nada es el desarrollo de la cubierta con una envolvente que también tiene ciertas curvaturas identificables que bueno, definen la obra.
En este caso los chicos reinterpretaron lo que es la cubierta y un poco la envolvente e hicieron una nueva propuesta como si fuera un nuevo centro buquebús ahí en Retiro, Puerto Madero. Lo emplazaron, bien, bueno, lo emplazaron. en un contexto diferente. Esto que hablábamos de que son arquitecturas que quizás se pueden emplazar en muchos lugares. Bueno, esta es una misma imagen del mismo centro vista en planta baja, bueno, asociando, digamos, la misma código, por ejemplo, la misma variable. Esta obra también fue desarrollada en Grasshopper. ¿Cómo puedo llegar a entender o generar una envolvente diferente y nueva, ¿no? Esta obra, no recuerdo cuál es la obra original, pero bueno, la obra original básicamente era, como esta obra que vemos en el medio en planta, era un ojo, ¿no? que tenía una envolvente desarrollada a partir de esa morfología, y en este caso las chicas lo que hicieron fue modificar el parámetro de la altura en los extremos, rotarla, ¿no? Y generar una simetría entre ambos, y hicieron como una especie de propuesta de edificios en torre. No sé si hay otra imagen acá. Acá está. No sé si era en el contexto local, no estaba emplazado, pero bueno, la idea era un edificio público, nada que ver con esto, pero a partir de esas operaciones desarrollar un edificio en torre, modificando por ejemplo elevaciones y manteniendo la misma. En este caso se definen como dos edificios, y el anterior era uno solo, ¿no? Tenía una sola envolvente que lo identificaba como uno. En este caso era una propuesta diferente. Y esta es una buenísimo. propuesta nueva. Para el que lo conoce lo puede identificar claramente, de la cubierta del techo de Santa Caterina. Nada, los chicos también identificaron cómo operaban las funciones, en este caso una serie de parábolas, funciones rectas y algunas hipérbolas también, que definían un perfil complejo en esa cercha. El Miralles hace, y en una sucesión en el eje horizontal, digamos, que van componiendo esta curva, que también es tan atractiva. Bueno, en el techo son una especie de collage de colores que van identificando un poco esto del mercado, las verduras, y con la diferente gama, digamos, de color que compone justamente un mercado. Había empezado como un convento, se refaccionó, pasó a ser un mercado, y bueno, como en Miralles, desarrollando esta nueva, digamos, topología de cubierta, como que le da una nueva identidad, digamos, lugar de Barcelona que estaba muy aniquilosado por el tiempo, ¿no? Por decirlo de una forma, y digamos, reurbanizando un poco la ciudad en ese lugar. Y bueno, los chicos identificaron esas variables o esas trazas, como hablábamos recién, y modificaron esas curvaturas y encontraron como esta especie casi de piel que puede estar asociada casi como al movimiento que puede hacer una tela, como propuesta de, no sé, una nueva cubierta, un nuevo centro, ¿no? No sé si esta es la última diapo. Sí, es la última diapo. Pero bueno, algunas imágenes de digamos, proyectos. Esto ya es la última etapa del trabajo que hacen los chicos. La primera es justamente el análisis de obra y poder reinterpretar. Hay muy buenos laburos, la verdad que no estoy mostrando los mejores. Si no, tienen que ir a alguna publicación de la cátedra, o prometemos este año. Pero está bueno. Nico, vos en ese sentido te vas está bueno, a poder defender mejor que nadie. Está bueno que... Pero hay muy buenos laburos. El que la conoce o el que la cursó lo sabe porque lo ve. Pero bueno, esta era una explicación más que nada de la última etapa del ejercicio, que tiene que ver con modificar esos entornos de definición, o modificar las funciones en sí mismo, para lograr nuevos proyectos, ¿no? Nuevas respuestas desde la arquitectura al programa original, ¿no? Está bueno que todo lo que hayas dicho anteriormente se vea reflejado en el trabajo del estudiante, porque quiere decir de que se verifica, o sea, todo lo que dijiste se verifica en un resultado que, bueno, que es todo un proceso, de lo que estuviste explicando. Y ahora, claro, justamente lo que yo decía, ¿no? Una cosa es el taller, ¿no? Empezar a corregir, debatir, proponer, puestas en común, maquetas, láminas.
¿Fue complicado? O sea, ¿cuál fue el proceso para poder, porque ahora esto es virtual, o sea, cómo pudieron tomar todos esos conceptos, todo ese proceso, toda esa investigación y volcarlo en lo que es la virtualidad? Y qué repercusión tuvieron, o sea, qué cosas a favor tuvieron o qué cosas en contra tuvieron en base a esa modificación o ese amoldamiento a lo que es la virtualidad y estar atrás de una pantalla y poder explicar todos estos conceptos y ese proceso. Sí, es una pregunta difícil por el hecho de que todavía hoy lo estamos llevando adelante, o estamos tratando de alguna forma de sobrellevar. Estamos viendo la pandemia actualmente y nada, hay seguramente coyunturas que se nos escapan, o digamos la realidad muchas veces nos impone a nosotros que seamos flexibles y que podamos acomodarnos a la dinámica de un poco el planteamiento del estudiante, ¿no? Que muchas veces uno, digamos, lo diseña o lo trabaja de una forma y de repente encontrás con una persona que, digamos, no tiene conexión a Wi-Fi, internet y nada, te cambia todo, ¿no? Pero acerca de esta pregunta de la virtualidad o la enseñanza, algo que antes, nada, quería comentar y se me pasaba, pero no es menor, es que los chicos están cursando el segundo año de la carrera, el primer año en realidad de la carrera de arquitectura, según con el CBC, y no estamos viendo diseño, no estamos viendo, digamos, son chicos que recién están, digamos, inmiscuyéndose en la arquitectura o tomando parte de lo que es el diseño, como decíamos recién, ¿no? Computacional. Entonces, ante ese primer punto, yo creo que la virtualidad nos ayudó desde el punto de vista de que los chicos tuvieron que de alguna forma sentarse sí o sí frente a la computadora y tratar de sacarle provecho, ¿no? Yo creo que la presencialidad tiene cosas totalmente positivas, como lo humanístico, lo humano, que hablábamos también al principio, esto de la cercanía y el poder, digamos, asociar la educación desde ahí, ¿no? La verdad que creo que eso no se puede reemplazar, pero también la virtualidad tiene cosas buenas, como esto que estamos hablando. La verdad que hoy estamos grabando esto, estamos en octubre del 2020. Tenemos una primera experiencia en la UNDAB, porque la materia en la UBA se da en un año y la UNDAB es un cuatrimestre, pero está compartimentado. Y con Susana ya tuvimos un primer cuatrimestre en la UBA este año. La realidad creo que sentimos nosotros que el trabajo para nosotros en lo que es matemática fue mejor que en un año que lo hubiésemos hecho presencial. Ahora, ¿por qué se da esto? No sé, yo lo que planteo es que quizás tratamos de sacarle el mejor provecho a la virtualidad, ¿no? Al hecho de que hasta mismo nosotros como docentes nos tuvimos que armar de recursos que quizás antes no teníamos, porque las clases eran presenciales en el aula, ¿cómo se llama? No en la aula magna, sino en la aula grande para 250 personas, 300 personas, con un PowerPoint que uno tenía que estar ahí anotando un sábado a la mañana, a tener una clase en YouTube que quizás uno la puede estar viendo desde cierta comodidad de su casa, pero también en el tiempo o volver a verla. Capaz uno antes estaba en la facu y no podía grabar la clase, salvo que la grabara y después la veía en su casa, como tenía cierta limitación, o estaba más atrás, quizás no escuchaba tanto, el que llegaba tarde se perdía media clase. Creo que eso la virtualidad un poco lo salva y me parece que es muy fortuito en ese sentido, como que si el docente se puede armar de esas herramientas y las puede brindar como una herramienta de apoyo, me parece que en eso estaríamos un paso más adelante o ganando en ese aspecto. En cuanto a la dinámica de la clase, esto lo digo yo en lo personal, en cuanto a mi grupo de estudiantes y todo, creo que a veces se vuelve más difícil porque la distancia es más grande, ¿no? Por el solo hecho, por ejemplo, siendo estudiante, uno no prender la cámara, como que en definitiva uno como docente no sabe con quién está hablando del otro lado, uno no puede verlo a los ojos. Entonces, quizás en ese aspecto se vuelve como más difícil. Pero
siendo la nuestra una materia que quizás no es tan, no es por ejemplo proyecto, no es diseño, no es, no sé estructuras como se haría mediante este entorno virtual y demás, sino que la nuestra incorpora ya in situ, ya presencial incorporaba este tipo de sistemas, ¿no? Creo que para nosotros fue productivo. Buscamos tratar de sacarle mejor provecho a la virtualidad y tratar en lo posible de salvar las cosas positivas que tenía la presencialidad. Yo creo que en el medio hay un matiz que, bueno, es lo que se da en la virtualidad en vivo, ¿no? Cuando uno prende la cámara y arranca la clase y trata de emular lo que era la presencialidad. Creo que lo importante es eso, como no simular la presencialidad, no ponerme acá atrás un pizarrón y anotar y que los chicos traten de recrear lo que era la situación en vivo, sino con la virtualidad tratar de sacar el mejor provecho de poder presentar un PowerPoint, mostrar un video, mostrar un recurso, abrir el Google en vivo y buscar un referente. Nada, como tratar de sacar ese provecho que la presencialidad no se puede. O por ejemplo, entender que si están todos conectados, algo que se conecte desde un celular, está conectado a una computadora que puede tener uso de algún tipo de programa en vivo y se le puede sacar mejor provecho a eso, digamos, ¿no? Que uno estando en clase, salvo que uno lleve la computadora y aparte tenga Wi-Fi, no lo puede hacer, digamos. Así que nada, hay que ver en el tiempo cómo se acomoda todo y en principio el resultado que vimos nosotros, aunque sea en el primer cuatrimestre de la UNDAV, fue mejor. Igual todos los años como que vemos nosotros como docentes, te puede pasar a vos también, Nico, sí, que el resultado de los estudiantes va mejorando año a año, cuatrimestre tras cuatrimestre. Obviamente yo creo que hay un aprendizaje colectivo que el que cursa en el 2021 ve lo que produjo el 2020 y sobre eso se para, digamos, ¿no? Entonces, nada, yo creo que más allá de ese crecimiento, la virtualidad ayudó mucho. ¿Vos pensás que cosas de la virtualidad tendrían que estar cuando vuelva la presencialidad? ¿Y qué tipo de cosas? Hay que ver, quizás no soy yo el que lo termine definiendo o puedo hacer un comentario, ¿no? Pero yo creo que habría que plantear si hacia futuro, la post-pandemia, no se puede plantear algún tipo de sistema o mixto o algún tipo de complementariedad, digamos, de que uno vaya a clase a cursar, pero después tenga algún apoyo, digamos, virtual de alguna forma, por decirlo así, o simplemente el hecho de decir, bueno, volvemos a la presencialidad, pero con un digamos, stock de recursos informáticos mucho más grande, o recursos audiovisuales. Por el solo hecho de decir, bueno, la misma clase que yo daba antes en vivo, la tengo grabada ya como un recurso. Obviamente se puede revisitar, modificar un montón de cosas, pero es una base, se puede seguir modificando y los chicos la van a tener siempre disponible. Yo creo que la presencialidad de alguna u otra forma va a volver. El tema es a futuro cómo podemos llegar a incorporar esto. Creo que ya estamos como docentes, ya estamos, digamos, ganando en un montón de... Hay una ganancia, digamos, colectiva en la docencia de que muchos recursos que antes no estaban disponibles para los chicos, ahora están. Y bueno, eso me parece que va a ser mejor. Que vamos a volver a la presencialidad seguro, espero también. Por esto que decíamos antes y por el hecho de que creo que la educación no puede ser reemplazada. Estamos tratando de que sí, pero no puede ser reemplazada por la conexión virtual de alguna forma. Hay algo que tiene que ver con lo físico, lo gestual, la mirada, ¿no? Que es muy difícil uno mirando a la pantalla decir que uno está viendo a todos, ¿no? Uno en una clase en vivo puede ver el que se te queda dormido, el que está triste, el que sabes que está súper enchufado, el que no entiende nada, entonces podés hacer un refuerzo o una repregunta sobre eso. En cambio acá eso se vuelve mucho más difícil y terminás hablándole a una computadora genérica pensando que todos te van a entender de la misma forma. Más allá que hay un micrófono abierto que cualquiera puede agarrar y preguntar y eso, ¿no? Pero bueno, la verdad que es una pregunta
para este contexto incierta y sabiendo que la pandemia, como que al menos acá en Argentina, se va volviendo más fuerte todos los días, no sabes lo que puede pasar. Se escucha que el año que viene también va a ser virtual, al menos el primer cuatrimestre. Nada, veremos cómo nos ajustamos al contexto. Justamente la vez pasada estuvo Agustín Andrade acá y decía que el tema de las impresiones, ¿no? Se gastaba por cuatrimestre 3.000 metros de papel en todo lo que es FADU. 3.000 metros de papel por cuatrimestre. Y lo que hizo la virtualidad fue como acabar eso, o sea, ya se dejó de imprimir. Y es como que también es un poco más de reflexión, de ver qué va a pasar con eso. Y coincido a veces, como que hay cosas que para mí, como decís, esos recursos tienen que seguir estando o plantearse para que sigan estando. Digo, ver una teórica virtual y después tener 4 horas o 3 horas de taller para estar ahí, corregir y puesta común, me parece que es un poco más interesante, ¿no? O sea, lo que es la parte teórica ya la pudiste ver y ahora tenemos taller, no es que tenemos 1 hora y media de taller. Bueno, y para finalizar ya y darle un cierre a esta charla, ya estamos más o menos 1 hora y media charlando. Para finalizar, me gustaría. No, pero está bien, pero vamos para así ya le damos un cierre y ya, pues ya creo que se ha entendido el concepto y lo que propone la cátedra y lo que propones vos y lo que pensás vos. Pero me gustaría saber cómo, o sea, cuál es el mensaje que le puedes dejar a aquellos que van a ser futuros arquitectos y que también si en algún momento quieren cursar esta cátedra, la cátedra Toscano, ¿cuál es el mensaje que le puedes dejar a esa juventud que en un momento decide ser arquitecto y en un momento decide también querer cursar acá? Bueno, antes que nada, que la disciplina de la arquitectura es una disciplina muy grande, ¿no? O sea, principalmente creo que lo importante es abrir los ojos a poder estar, digamos, con la cabeza lo más abierta posible a poder ver, estuvimos hablando, ¿no? Que hay un entendimiento de cosas múltiple y, digamos, desde muchos aspectos responde un poco a las mismas cosas que pasan en la sociedad, ¿no? Pero desde el punto de vista del estudiante creo que nada, la arquitectura tiene esto de que es un camino que a uno le puede llevar más o menos tiempo, digamos, poder desde recibirse o laburar de lo que es la arquitectura, pero creo para el que le gusta y entiende, digamos, el propósito, si uno lo ve desde el punto de vista social, creo que es muy enriquecedor. Si uno lo mira desde el punto de vista de estoy estudiando para tener un buen laburo, para, digamos, tener un buen sueldo, para generar, digamos, dinero, lo que sea, me parece que desde ese lugar uno se vuelve acotado en todo lo que uno podría llegar a crecer, ¿no? Como profesional, como docente, investigador, lo que sea. Creo que la respuesta o la búsqueda tiene que estar siempre en cómo poder dar nuevas respuestas a necesidades sociales desde la arquitectura, ¿no? Y tener en ese sentido sí un punto de vista crítico a lo que hoy se hace, digamos, a la arquitectura que se construye, y poder revisitar todo desde una mirada como personal, ¿no? Porque, o sea, Gehry, Zaha Hadid, Miralles, no sé, Calatrava, Niemeyer que decías vos, son pocos, ¿no? Pero no quitan que puedan estar dentro de la facultad y ser cualquiera de ellos, ¿no? De lo que estén estudiando en este momento. Entonces, yo pienso que esa búsqueda tiene que ver más con cómo uno da una respuesta a esto, ¿no? A interpretar la necesidad colectiva o social y cómo uno desde el abordaje disciplinar de la arquitectura puede interpretar eso y poder generar una respuesta, ¿no? Y no quedarse con valores estancos, ¿no? O valores desde la estética o valores desde lo argumental o lo lingüístico de qué es la arquitectura, para quién, digamos, ¿no? O sea, obvio, uno se va a formar en cierta línea de cátedras y todo, pero creo que lo importante es, con todo eso que uno aprende, qué es lo que, desde dónde uno se para, ¿no? O qué es lo que uno quiere hacer con eso.
Y desde el punto de vista de la cátedra, no sé, simplemente es muy difícil decir que uno haga experiencias, porque obviamente uno no va a cursar matemática, salvo que uno la desapruebe, no va a cursar 3 veces en 3 diferentes cátedras como si pueda hacer en diseño. Yo tuve esa experiencia personal, ¿no? Que no me gustó en una, pero puede ser que a uno sea más matemático, más de la ciencia y le guste no pasarlo tanto por la arquitectura y está bien. Lo que pienso es que si se anotan en esta cátedra de Toscano, como que van a poder tener un acercamiento a la arquitectura, obviamente desde la matemática, pero más visible, por decirlo de alguna forma, o que uno lo pueda llegar a entender. Como la matemática está en el mundo de las ideas y digamos en el mundo no material, es muy difícil de eso hacer una bajada, ¿no? Entonces, lo interesante de acá es cómo uno lo ve materializado eso y cómo uno lo puede llegar a entender desde la aplicación. Cuando uno sabe dibujar una elipse, la puede manipular, digamos, o una parábola. Entonces, yo creo que acá lo interesante es que más allá que uno lo entiende y entiende el conocimiento técnico, teórico, uno después lo puede aplicar y puede ver también las aplicaciones que tienen en ejemplos de arquitecturas reales, contemporáneas y nada, creo que eso es muy interesante, por ya dar un argumento. Y después nada, yo creo que el cuerpo docente también de la cátedra es rico en ese sentido, o sea, es diverso también, hay personalidades diferentes, pero creo que en todos en algún aspecto como que nos ponemos del otro lado, ¿no? Nos ponemos en el lugar del estudiante y creo que antes que nada estamos buscando el desarrollo de cada uno de forma particular y eso ya es bueno. No estamos dando una clase con una ecuación y el que no la sabe se va, sino que nos estamos poniendo el otro y estamos realmente interesados en que el otro salga adelante, ¿no? Entonces, de ese lugar, y siendo la matemática que es una materia un poco que a uno le es ajena, creo que es una buena chance. Pero bueno, después pasa todo esto que en lo burocrático uno no se puede anotar o hay muchas trabas, termina anotándose 200 de quizás otros que se quieran anotar, pero bueno, eso es un poco más de la coyuntura. El que pueda hacer la experiencia y quiera anotar, realmente que venga y nada, y que pueda conocer esto que estamos hablando, ¿no? Será muy bien recibido seguramente. No, hace un montón me acuerdo que escuché a Susana diciendo dejemos de hacer arquitectura de la gente muerta, porque decía yo veo muchas cosas de la arquitectura moderna del siglo XX, dejemos de hacer eso, por favor, empecemos a ver esto, que es esta problemática a resolver y tenemos que entender que la arquitectura contemporánea es el hoy. Así que bueno, muchas gracias por haber compartido esta charla, la verdad que es interesante saber de que la matemática sí está, el tema es que hay que detectarla, comprenderla y después poder representarla en los programas digitales. Y me parece que ese es y que sobre todo, como ustedes dicen, ponen en el centro al estudiante porque el conocimiento es horizontal, no vertical, sino horizontal, y además porque todos tenemos conocimiento y todos los compartimos y lo adquirimos al mismo tiempo. Muchas gracias por participar, hermano. Gracias, Nico. Muchas gracias.